Bueno, empezamos la interfaz visual de esta aplicación. Utilizamos un JTable en lugar de campos de texto y etiquetas para entrada y salida. Y agregamos un cuarto renglón, que es el número 3 al JTable para poner los totales, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Bueno, entonces vamos a recuperar. Lo último que hicimos fue la creación de datos aleatorios, pero quedó pendiente el de los nombres. Entonces vamos a abrir aplicación alumno. A ver, aquí ya tenemos lo que es la creación de datos, pero nada más de las puras calificaciones. Bueno, ahora vamos a ver con los nombres de los alumnos. La idea es crear datos aleatorios de nombres de personas, ¿verdad? Bueno, entonces, tal vez podríamos buscar alguna librería que lo hiciera, o sea, que nosotros, así como el random, alguna librería que nos regresara nombres aleatorios, ¿verdad? Pero como no hay realmente una, entonces vamos a implementarlo nosotros de esta manera. La idea es tener como un banco de nombres, un banco de apellidos, y luego de ese banco de nombres tomar aleatoriamente uno y pegarlo con un tomado también aleatoriamente de los apellidos, ¿verdad? Bueno, ese banco idealmente debería estar en una base de datos o en un archivo, es decir, algo que sea fijo, que ya esté ahí grabado y que nosotros nada más lo recuperemos y lo leamos para formar los nombres. Pero bueno, como no hemos visto archivos, no podremos hacer eso. Entonces vamos a hacerlo con arreglos. ¿Sí? Un arreglo, pues, es una estructura de datos que me permite guardar información, pero es en memoria, y solo en memoria. Bueno, entonces me voy aquí al botón de aleatorio, ¿sí? Y vamos a crear un arreglo aquí de nombres de personas. Es un arreglo de cadenas, entonces sería un string y luego un doble corchete, o más bien un juego de corchetes para indicar que es un arreglo. Y le voy a poner un nombre cortito, ¿no? Y recuerden que los arreglos podemos crearlos ya con valores, con datos dentro de sus elementos, de esta manera, ¿va? Se lo ponemos así. Y aquí entre llaves ponemos los elementos que va a tener mi arreglo. Y aquí, como mis elementos son nombres, pues voy a poner una serie de nombres, los que se me vayan ocurriendo, pero tienen que ser cadenas. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner José, no voy a poner acento, ¿sí? Luis. Voy a poner los que se me van ocurriendo. Diana, de preferencia nombres cortitos. ¿Cuántos? Pues, digo, no voy a estar aquí toda la mañana poniendo, pero sí que sean, entre más ponga, mejor se va a comportar el aleatorio. Entonces, aquí ponemos unos 10, 12 voy a poner, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Y también, eso, vamos a tomar un elemento aleatorio de ese arreglo, pero para que se complemente con un apellido, entonces voy a crear un arreglo de apellidos también son cadenas. Entonces sería otro string, es una cadena, pero un arreglo. Le voy a poner de apellidos y también voy a llenar aquí una serie de apellidos cortos.
No estoy poniendo acentos, ¿eh? Otros apellidos. ¿Cuál ponemos? Díganme uno. Para que se han de perder unos 10, porque si no se van a repetir mucho. Méndez. Guzmán. Chávez. Chávez. Galán. Lozoya. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, ¿sí? Ahí ustedes, con más tiempo, pues ponen más. Entre más pongamos, va a resultar mejor el aleatorio. Ahora, fíjense, esta es una forma de llenar los arreglos cuando ya le asignamos datos, pero las posiciones siguen siendo las mismas. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Esta es la posición 0 del arreglo y esta es la posición 1 y así, ¿verdad? La 2. Bueno, ahí queda hasta la 4. Ya Pedro estaría en la posición 5. Nada más estoy poniendo los primeros. Bueno, entonces aquí también vamos a hacerlo de la misma manera. Aquí sería, esta es la posición, Cortés la posición 0, luego la 1 y así, ¿verdad? Y llegamos también hasta el 4. Bueno, ya Martínez estaría en la posición 5 y luego Hernández en la 6 y así. Bueno, la idea es tomar un elemento aleatorio de cada uno. Acá, en estos dos ciclos, recorre lo que es el JTable, nada más esta partecita, ¿verdad? Nada más recorre esta no. Bueno, vamos a decirle ahora, a ver, que en la columna 0, esta RC, pues se va a ir cambiando la posición dependiendo de cómo van avanzando la R y la C. Pero yo lo que puedo hacer es esto. En el ciclo de los renglones, le voy a decir que en la columna 0 me ponga el nombre y ya las calificaciones que las ponga en las siguientes. Entonces voy a poner una llave aquí porque ya van a ser dos instrucciones. Así. Y aquí le voy a decir que JTable alumnos set value, porque voy a poner un valor en el renglón R, pero en la columna 0, porque aquí va el nombre. En la columna 0 va el nombre. Bueno, aquí, y como el set value, el primer parámetro es de tipo object, me acepta cualquier tipo de dato, inclusive un arreglo completito, ahí me lo está aceptando. Pero yo no quiero que ponga un arreglo. ¿Qué pasaría si yo pongo aquí el nombre que está en la posición 2 más un espacio para que no quede pegado el nombre con el apellido, más el apellido que está en la posición 3, por ejemplo? ¿Qué me va a salir aquí? El nombre en la posición 2, ¿qué es? Diana. ¿Y la apellido en la posición 3? García. Me va a salir Diana García en todos. A ver si es cierto. Todos me sale Diana García, ¿verdad? Porque le estamos diciendo específicamente que me ponga el nombre en la posición 2 y el apellido en la posición 3. La idea es que este numerito sea aleatorio. O sea, que la posición no va a ser siempre la 2, ni la 1, ni la 0. Que ese número sea aleatorio. ¿Entre cuánto y cuánto? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos elementos tiene este arreglo? Ahí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 13 elementos. Entonces, me debería regresar un número entre 0 y 12. Porque empieza del 0, aunque sean 13 elementos, sus posiciones son del 0 al 12. ¿Sí? ¿Y qué tal si le agrego más nombres? Bueno,
Esto, en lugar del 2, yo le voy a poner un valor aleatorio. Voy a usar el random, bueno, el azar, punto, next. Ahora el aleatorio no va a ser el nombre, va a ser la posición del nombre, ¿sí? Next in. Y voy a utilizar esta segunda versión, ¿sí? Esta segunda versión. Le voy a poner un 13. ¿Está bien? Porque yo sé que este next in 13 me va a regresar un número entre 0 y 12. Y eso está bien, ¿no? Yo quiero que me regrese un número entre 0 y 12 aquí. ¿Entre 0 y 13 no menos? Es que 13, son 13 posiciones, pero son del 0 al 12. Son 13 nombres, ¿no? Son 13, ¿no? ¿Sí son 13? Ah, ves 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, son 14, tienes razón. No, sí, precisamente es a lo que voy. Yo ahorita tuve que contar, ¿verdad? Y yo conté mal y luego ya me corrigieron y le pongo 14 aquí, me va a regresar el número entre 0 y 13. Pero si yo le agrego más, le tengo que estar cambiando luego aquí, ¿no? Entonces, como tú dices, hay una propiedad del arreglo que me dice cuántos elementos tiene. ¿Cómo se llama esa propiedad? Len. Entonces, si yo le pongo, en lugar de 14, le pongo en nom.len, es como si le pusiera el 14, ¿no? Y si yo le sigo agregando aquí, ya no le tengo que cambiar acá. Aquí, en lugar de 14, le voy a poner nom.len. Y tú dices -1, pero ya implícito lo va a llevar el -1, porque este azar next me va a regresar un número entre 0 y el número -1. O sea, aquí me va a regresar un número entre 0 y 13. Pero si yo le agrego aquí 2 elementos, entonces aquí ya no sería 14, serían 16. Pero esto va a seguir actualizado. No necesito ponerle el tamaño, ni siquiera contarle. Uso el nom.len. Y lo mismo voy a hacer. A ver, lo mismo voy a hacer con el apellido. El apellido sería también, no es el 3, va a ser azar.nextin. Ahora del apellido .len. ¿Dónde quedó? Ahí está. Entonces le voy a decir, vas a poner en el renglón R en la columna 0, vas a poner una cadena formada por un elemento aleatorio del arreglo nombres más un elemento aleatorio del arreglo apellidos. ¿Sí? Entre más nombres y apellidos pongamos, pues va a ser más variado. ¿Sí? Si ponemos poquito se van a repetir mucho. A ver, entonces vamos a probar. Ahora sí, ahí ya me está poniendo nombres aleatorios, ¿verdad? Insisto, entre más nombres pongamos, entre más elementos pongamos a los arreglos, me van a salir más variados los nombres. Ahorita salen muchos primos, ¿no? Ahí. Bueno, entonces ya tenemos, en realidad el aleatorio es, como siempre he dicho, pues ni debería estar ahí, pero lo tenemos para capturar datos más rápido, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí vamos al botón calcular. Vamos a analizar qué va a ser el botón calcular. Va a calcular, pero ¿cómo? A ver, cada renglón representa un objeto ¿de qué clase? Cada renglón. ¿Cómo se llama nuestra clase? Alumno. Cada renglón me va a representar un objeto de la clase alumno. Entonces, la idea es, de cada renglón, crear un objeto de la clase alumno, pasarle los datos que están ahí en las primeras 5 columnas, y luego, a través de los métodos del objeto, ya yo no voy a saber cómo va a calcular. El alumno sabe cómo calcula todas sus calificaciones. Y nada más a través de los métodos, yo voy a poner los resultados en las siguientes columnas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en el botón calcular. A ver, entonces nos vamos aquí y le decimos, voy a crear los 3 objetos de manera diferente, nada más para tener más variado aquí el código y para abordar más detalles.
Entonces, voy a crear el primer alumno con el constructor por default. Le voy a decir alumno. Le voy a poner alumno 1. Aquí sí no le pongo nombre porque no sé qué nombre le va a tocar. Alumno 1, o sea, ya ven que le puse Juan, Pedro a la referencia. Ahora mi referencia va a ser alumno 1. Es igual a new, alumno. Entonces, ahorita alumno 1, ¿qué datos tendría en este momento? Pues puros ceros, ¿verdad? Porque el constructor por default, el que estoy usando, que es este, pues le pone no ID y puros ceros a todas sus calificaciones. Bueno, pero estos datos los vamos a tomar de las primeras 5 columnas del renglón 0 porque estoy con el primer alumno. Así es que voy a tomar esos datos en variables. Le voy a decir, a ver, el nombre. El nombre es igual, bueno, nombre es igual del JTable alumnos. Voy a obtener con el get value del renglón 0, columna 0, ¿eh? El nombre del primer alumno está en el renglón 0, columna 0. O sea, está aquí, ¿verdad? Renglón 0, columna 0. Bueno, pero yo sé que eso es un object. Yo necesito convertirlo a cadena para que lo acepte la variable. Entonces esto lo convertimos a cadena. Ahí tenemos el nombre. Estamos captando la información que está en el JTable. Luego, la siguiente sería un doble. Los manejamos todo como dobles, ¿verdad? Ok, entonces aquí está. Bueno, la primera son las asistencias. Lo voy a poner así. Asistencia es igual del JTable alumnos punto get value. Ahora voy sobre la columna 1. Es el mismo renglón 0, pero ahora es la columna 1. En la columna 1 viene la calificación de asistencia. Pero también esto es un object. Yo necesito pasarlo como ¿qué? Como doble, ¿verdad? Entonces hay que hacer una conversión. Aquí le pondríamos doble punto parse doble y le vamos a pasar, el parse doble me pide una cadena, pero yo le estoy pasando un object, entonces hay que convertir esto a cadena. Entonces tomamos el object, bueno, de la renglón 0, columna 1, ahí está la asistencia del primer alumno. Y eso lo convertimos a cadena para pasárselo al método parse doble de la clase doble, para que me lo regrese como doble y yo lo pueda guardar en esta variable. Bueno, esto lo vamos a hacer para las otras 3 calificaciones. Como es muy parecido, lo voy a copiar. Así, ¿verdad? Es asistencia, no, falta otro. Porque son 4 calificaciones, ¿no? Ok, entonces las siguientes son las tareas. Luego siguen los proyectos. Y al último viene el examen. Lo estoy poniendo en variables, ¿sí? ¿Qué le tengo que variar acá? Acá, la columna de la 2. Todo es del renglón 0, de la 3 y de la 4. Y entonces ya tengo la información que está en el JTable, la tengo en variables. Pero se la tengo que pasar al objeto alumno 1 porque es el que sabe cómo calcular todas las calificaciones de acuerdo a las ponderaciones. Es la que trae la lógica de cómo calcular las calificaciones. Bueno, entonces le vamos a asignar a ese objeto que nació con puros ceros, le vamos a decir alumno 1. Le vamos a asignar el nombre. Ahorita el nombre tal vez no sea tan necesario porque pues vamos a calcular, pero bueno, vamos a completar la información del objeto. Le vamos a pasar el nombre. Luego, al alumno 1 le vamos a pasar ahora la asistencia. Así se llama, asistencia. Y le pasamos la variable asist. ¿Cómo se llama? Set asistencia, ¿sí? Y luego viene alumno 1, ahora es set tareas y le pasamos, bueno, ahí va adivinando los nombres, a veces los adivina, a veces no.
set proyectos. Mira, ahí la llevan en un orden. Alumno 1, set, ahora examen, y bueno, les atinó a todos. Ya el alumno 1 ya tiene la información dentro del objeto. Y ya podemos nosotros pedirle que calcule, porque es lo que sabe hacer, calcular. Y lo vamos a poner en diferentes columnas. Hay que recordar, bueno, llevan el mismo orden. Aquí ya va la calificación ya ponderada de asistencia, y acá va la calificación final. Todo esto lo sabe calcular el objeto alumno. Entonces nos vamos aquí y le diríamos, como ya lo va a calcular, simplemente le decimos calcúlalo, pero ponlo en una celda sería JTable alumnos. Ahora vamos a poner un resultado, set value add en el renglón 0, y ahora es en la columna, sigue la 5, ¿no? En la 5. En la 5 ahí va de alumno 1 la calificación de asistencias. Entonces aquí tenemos los métodos, aquí está, calificación de asistencias. Esta asistencia sí es su calificación, pero en la actividad. Esta es la calificación ya ponderada. El cálculo es ya cuando se aplicó la ponderación. Y entonces aquí, pues vamos a poner, son cinco resultados, ¿no? Del alumno. Y sería, ahora sigue tareas, luego proyectos, así se llaman los métodos, después examen, y aquí su calificación. Hay que cambiar las columnas, ¿no? O sea, sería las 6. ¿Se acuerdan que eran 10 columnas, no? 7, 8 y llega hasta la 9, es la última columna. Son 10 columnas. Aquí le borré un paréntesis. Bueno, vamos a probar. Es un alumno apenas. Aquí lo que deberíamos ver es que la complejidad del cálculo no la está haciendo la aplicación, la está haciendo el objeto. Ahorita les digo, son ejercicios muy sencillos tal vez, y digan, no, pues es que todo eso lo puedo hacer sin objetos más fácil. Puede ser que sí, pero conforme se empieza a complicar todo, vemos que cada vez se justifica más el uso de los objetos. Ahorita tal vez no se note todavía. Bueno, vamos a probar. Te digo aleatorios y calcular. Nada más me debe llenar porque nomás hemos hecho un objeto. Aquí ya me calculó nada más que... ¿Qué pasó? ¿Ya se terminó? ¿Ya se terminó? Ok. Ah, ok, está bien. Bueno, vamos a formatear, ¿no? A formatear ahí para que se vean 2 decimales nada más, o 1 tal vez. Vamos a poner un solo decimal. Bueno, para eso vamos a utilizar una clase que me permite hacer formatos. No recuerdo si en fundamentos la usamos. Creo que sí. Bueno, entonces vamos a crear un objeto aquí de una clase que se llama Decimal Format. Decimal Format, y este es el nombre de la clase. Yo le voy a poner un nombre de objeto. Le voy a poner formato. Una referencia igual a new Decimal Format. Esta es una clase y este es su constructor. Bueno, al constructor se le puede pasar el formato que yo quiero usar como una cadena de caracteres, y en el formato se indican con gatitos las posiciones de los números como queremos que vayan los dígitos, y también se les puede poner punto decimal.
Entonces, como son calificaciones, no van a pasar de 100. 100 va a ser la calificación máxima, pero quiero que se vean con un decimal. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Voy a poner 3 gatitos porque aquí van los enteros y luego un punto y luego aquí un decimal. ¿Sí? Ahí estamos preparando para que se vea, para utilizar un formato que tenga 3 enteros y un decimal. Ahora, bueno, lo vamos a dejar así. Hay que agregar la librería porque igual que el escáner y que el random no es algo que traiga ahí por default. Agregamos la librería y aquí ya está arriba la librería. Y ahí está, ¿verdad? Y ese formato se lo aplicamos aquí a la hora de darle salida. Se lo vamos a aplicar. Todos los métodos me regresan un valor de tipo doble. Y a ese valor le quiero aplicar el formato. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? A través del objeto formato. Este es un objeto, esta es la clase. A través de un método que vamos a acceder con la variable formato. Entonces le vamos a decir aquí, formato, punto, ese es el objeto, punto, y salen un montón, todos los métodos que traiga definido la clase decimal format. De esos, los que me interesan son los que se llaman format. Son estos, ¿sí? Porque format aplican la plantilla o el formato que yo asigné en el constructor. En el constructor le dije cuál era el formato y acá lo va a usar el format. Bueno, entonces aquí, claro, todo eso viene en la documentación de la clase decimal format. Vean cómo el formato me regresa una cadena. O sea, yo le voy a pasar un doble, pero el método format va a tomar ese doble, le va a aplicar el formato con el que se creó el objeto formato y me lo va a regresar como una cadena. Bueno, vamos a aplicarle eso. Hay que cerrar el parámetro. Pues aquí, dejen ver qué me faltó. Es que no escogí el adecuado, es el format. Es que de repente muevo el cursor sin querer y tomé otro método. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Están interactuando el objeto formato con el objeto alumno y con el objeto JTable, ¿verdad? Aquí el objeto formato manda a llamar el método format y ese método format recibe un doble que es el método de calificación de existencia del objeto alumno 1 y a ese doble le aplica el formato que le asignamos al constructor y ese formato me lo va a acomodar en el renglón 0, columna 5. A ver, vamos a aplicar ese formato a todos. Entonces lo haría aquí. Ahorita cierro el paréntesis, ¿eh? Está marcando error porque no he cerrado el paréntesis del método format. Entonces lo voy a cerrar aquí. Estoy cerrando el paréntesis del método format, pero no lo estoy haciendo bien. Es que copié mal. Ya ven por estar copiando y pegando. Es que el format, todo esto está mal. Lo copié después del nombre del objeto y no es ahí. A ver. Debe ser como el de arriba. Es aquí. Formato. Ahora sí. El formato se lo voy a aplicar al resultado del método del objeto alumno 1. Entonces aquí sería formato. Y acá también formato. Nos estamos yendo por la vía larga, formato. Y luego aquí ya tengo que cerrar los paréntesis. Me falta el método format. Format. Y luego aquí format. Lo pude haber copiado y pegado, Format. Y aquí format. Y ahora sí voy a empezar a cerrar los paréntesis. Ya está cerrado ahí, ya está cerrado acá. Así. Bueno, ahí me hice un poquito bolas, pero sí ya quedó. Estamos aplicando, fíjense lo que está sucediendo aquí. En el objeto JTable estamos poniendo un valor formateado del objeto alumno 1 que se formateó con un método del objeto formato.
O sea, están interactuando aquí varios objetos. Vamos a ver qué cambió, ¿no? Aquí ya me deja con un decimal nada más. ¿Sí? Puedo hacer una pequeña variación en el formato. Cuando ponemos gatito, si el valor que va ahí es un 0, no pone nada. ¿Sí? Y yo, sí, para que se vea más parejo, quiero que siempre ponga un decimal, aunque sea un entero, que la calificación sea 48, que ponga 48.0. Ahí nada más está poniendo los decimales cuando hay decimales. Entonces, una forma de lograrlo es poniendo un 0 en lugar de un gatito. Aquí, este 0 indica que siempre va a poner un número, y si no hay número, pone un 0. Y el gatito indica que solo va a poner cuando hay un número. Entonces, de esta manera creo que se puede ver un poquito más uniforme. Ahora sí, a todos les está poniendo un decimal, aunque no lo tuvieran. Ahorita todos lo tuvieron. Pero aunque no lo tuviera, por ejemplo aquí, el 9 y el 11 no tienen decimales. Si fuera gatito, nada más saldría el 9, no el 9.0. Aquí lo que quiero es que todos se vean con un decimal. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo podríamos saber si esos resultados están bien? Pues una es calcularlos según los datos que generó aleatoriamente. Pero también podríamos hacerlo con los ejemplos que ya tenemos. Por aquí tenemos ya 2 ejemplos, ¿no? Ahí están 2 ejemplos. A ver, aquí está un ejemplo. Voy a implementar un botón para que me capture ese ejemplo. Y esto es algo que siempre les voy a pedir en los proyectos. Entonces, me voy a ir aquí al código, voy a duplicar este botón. Y aquí le voy a poner ejemplo. Ejemplo, y aquí va a decir jboot ejemplo. Ahí está. Y luego, el botón ejemplo lo único que va a hacer es llenar los datos de dos alumnos, el de Juan y el de María, precisamente con estos datos porque eso ya tenemos los cálculos hechos. A ver, entonces sería, vamos a empezar con María. Entonces aquí sería, vamos a acomodar los datos de María. Sería JTable alumnos set value. Vamos a poner María Pérez. ¿Sí? ¿En qué renglón y columna? Bueno, vamos a decir que en el renglón 0, columna 0. La idea es poner los datos de María en el primer renglón y los datos de Pedro en el segundo, o de Juan. Bueno, entonces voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí voy a poner un 100. Estoy tomando los datos del ejemplo. Un 100, ahí irían las asistencias, y luego un 80 en tareas. Después un 75 y un 90. ¿Qué tengo que variar? Todos van en el renglón 0 porque es el primer alumno. Entonces lo que tengo que ir variando es la columna, ¿no? Columna 1, columna 2, 3 y 4. Para que se pongan los datos de María en el renglón 0. Bueno, vamos a poner ahora los datos de Pedro, o de Juan, ¿cómo se llama? De Juan. Entonces, bueno, voy a copiar esto. Aquí. Y luego, pues ahí sería Juan López. Todos estos van a ir en el renglón 1. Así es que de una vez se lo cambio para el 1, porque es el siguiente alumno. Y aquí también en el 1.
Pero Juan López, pues en asistencia sacó un 85. Aquí podemos observar que el set value, aquí le estoy pasando una cadena y aquí le estoy pasando un entero y lo recibe. Aquí le puedo pasar un doble y lo recibe, le puedo pasar un verdadero, cualquier tipo de dato me lo va a aceptar. Bueno, pero es un 85 y luego un 90, después un 60 y termina el examen con un 75. La intención de esto es de que comprobemos que los resultados que aparecen en el JTable son correctos. A ver, entonces, si lo dejamos así y lo ejecutamos, yo puedo generar aleatorios, pero luego le pongo el ejemplo y aquí ya se pusieron los datos de María y de Juan. Aquí ya están. Entonces, al darle calcular, los datos de María, que creo que fueron, ¿dónde? Los de María fueron estos. Dice que es 84.95. Tal vez porque al tomar más decimales ya me daré el 85. Aquí está el 5 de asistencias, 14.4 de tareas. Aquí está, ¿verdad? 18.8. Y aquí dice 18.75. Es que este está redondeado a 1, a un decimal. Ahora, no quiere decir que estén tomando el 18.8, está tomando el 18.75, porque el cálculo no lo está haciendo con los datos del JTable directamente, sino con los datos que le pasamos al objeto. El objeto es el que está haciendo los cálculos. Bueno, y luego 46.8. Ahí, por cuestión de decimales, por los cálculos que se hacen, no dio exacto. Muy bien. Vamos a crear el segundo objeto. Me regreso al botón calcular. Segundo objeto. El segundo objeto lo quiero crear diferente. ¿Sí? Ya ven que el primero lo creamos con el constructor por default. Ahora lo quiero crear con el constructor parametrizado. Voy a dejar la salida todo al final. Aquí voy a crear el segundo objeto. Bueno, para utilizar el constructor parametrizado quiere decir que yo ya voy a tener los datos del objeto. Y los datos están en el JTable. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar estos. Los voy a copiar aquí abajo. Me va a marcar error en todas las variables porque ya están declaradas. Entonces le voy a quitar la declaración. Las voy a reutilizar para el segundo objeto. ¿Sí? Bueno. ¿De dónde debo tomar ahora la información? Es para el segundo alumno, que está en el renglón 1. Entonces, todo eso esto está bien, pero tomado del renglón 1. Ahora lo voy a tomar del renglón 1. Porque el objeto, el alumno, está en el segundo renglón, que es el 1. Ya no me interesa mucho ver, a la hora de asignar estos valores a estas variables, pues pierdo los que estaban acá, ¿verdad? Pero esos ya están en el objeto alumno 1. Bueno, vamos a crear el objeto alumno 2. Alumno 2. Y voy a utilizar el constructor parametrizado. Entonces sería new alumno. Y los datos ya los tengo en las variables. Entonces ya le paso el nombre. Le paso, porque me acuerdo del orden en que deben ir los datos. El nombre, las asistencias, las tareas, proyectos y examen. Y ya tengo los datos del segundo alumno. El objeto ya está en un objeto que se llama alumno 2. Su referencia es alumno 2. Así es que, pues ya puedo hacer esto. Ahorita estoy copiando y pegando demasiado código, No es lo más óptimo. Pues lo que voy a hacer es tomar este código y decirle que ahora ponga los datos del otro objeto. ¿De quién? Pues del alumno 2. Ahora va a ser del alumno 2. Es otro objeto. ¿Y qué debo cambiar también? Acá. ¿Qué le cambio? ¿Así lo dejo? Si lo dejo así, lo va a poner en la misma posición del alumno 1. ¿Dónde está ubicado el alumno 2? ¿En qué renglón?
En el 1. Entonces aquí tengo que cambiarle al renglón 1. Porque si no, los resultados los va a poner en el renglón 0 y va a borrar los del alumno 1. El renglón 1. 1 y 1. ¿Sí? Bueno, dije que los tres objetos los iba a crear de manera diferente. Así es que ya creé uno con el constructor por default. Se creó el objeto con puros ceros y no identificado. Se tomaron los datos del JTable, se guardaron en variables, se asignaron al objeto a través de los métodos set. El segundo objeto se hizo un poco diferente. Primero se tomaron los datos, se guardaron en variables del JTable y luego creamos el segundo alumno utilizando el constructor parametrizado, porque ya teníamos estos valores del objeto, a los que le queríamos pasar al objeto. Bueno, vamos a crear el objeto 3 con el constructor parametrizado, pero vamos a pasarle directamente los datos desde el JTable. En lugar de guardarlos en variables y luego las variables pasárselas, vamos a pasarle directamente del JTable los datos al objeto. Entonces vamos a decir aquí que el alumno 3, vean como el molde es el mismo, alumno, 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 entonces es lo mismo. Y aquí vamos a utilizar new alumno y quiero utilizar el constructor parametrizado, pero ya los datos los voy a tomar directamente del JTable. ¿De cuál renglón los voy a tomar? Del 2, ¿verdad? Porque el 0 fue el alumno 1, el 1 fue el alumno 2 y el alumno 3 lo voy a tomar del tercer renglón, que es el número 2. Entonces, pues yo puedo hacer esto, miren, voy a tomar esto. Este sería el primer parámetro del parametrizado, aquí. Sí, nada más que no es del renglón 1, es del renglón 2. Luego aquí le pongo una coma. Yo le voy a pasar 5 parámetros, pero voy a tomar los datos del JTable directamente. Entonces ya le pasé el primero. Vamos a pasarle el segundo parámetro. El segundo parámetro, pues lo voy a tomar de aquí. O sea, lo voy a tomar de aquí. Así. Y lo voy a pegar aquí. Nada más que, insisto, es del renglón 2. Estamos tomando del renglón 2 lo que está en la columna 0, que es el nombre, y se lo estamos pasando como primer parámetro al constructor. Luego, estamos tomando del renglón 2, pero de la columna 1, la calificación de asistencia es el segundo parámetro. ¿Sí? Y luego, pues esto lo voy a copiar, le puse punto en lugar de coma. Aquí es coma, ¿no? Los parámetros pues se separan con comas. Ok, entonces esto lo voy a repetir 2, 3, 4, porque son 4. Y aquí lo que le voy a ir variando pues es la columna. Todos están en el renglón 2 porque es el alumno 3 que está en el renglón 2. Y lo que va cambiando aquí es la columna, ¿verdad? Aquí es el 2, luego 3, luego 4. Y esto ya no lleva coma porque es el último parámetro. A ver, lo voy a acomodar de esta manera para que se aprecie mejor. Ahí está. Por aquí tengo un error. Que no lo veo. Porque fíjense, aquí me está marcando un error. Se supone que yo estoy utilizando el constructor parametrizado que me pide son estos mismos 5 parámetros, nomás que esos no los tengo en variables, no los quiero pasar en variables, los quiero tomar directamente del JTable. Entonces por eso estamos pasando el nombre como una cadena y luego este sería la asistencia y luego tareas, proyecto y examen. A veces, fíjense que en versiones recientes del JDK, de repente marca un error que no, porque acá me está marcando otro, acá no. Bueno, lo voy a reconstruir a ver qué pasa. Se fijan que lo reconstruí y quitó el error, porque yo no veía el error, es que no tiene error. Al menos de sintaxis no tiene error.
Bueno, entonces ya creamos el tercer objeto, el alumno 3. Por lo tanto, ya puedo hacer lo mismo con este objeto acá. Vamos a decirle, voy a pasar esto aquí. Estos son las salidas del objeto alumno 1, del objeto alumno 2. Este va a ser del objeto alumno 3. Lo que va a cambiar es el nombre del objeto y el renglón. Ya no va a ser el renglón 1, va a ser el renglón 2. Entonces aquí va a ser el alumno 3. Como les dije, nos estamos yendo por la vía larga. Y esto va a ser en el renglón 2 del JTable. Ahí está, el alumno 1 está en el renglón 0, el alumno 2 en el renglón 1 y el alumno 3 está en el renglón 2. Vamos a ver ahí qué sucede. Ya están todos los cálculos. Voy a poner el ejemplo, calcular. Ya habíamos visto los datos, los cálculos de María Pérez. Vamos a ver los de Juan López, ¿no? Los de Juan López, a ver si coinciden con nuestro ejemplo. Los de Juan López los hicimos acá. Es 4.25, bueno, se ve puro 4.2, luego 16.2, el 15 y el 39. Y fíjense que más bien el resultado sale así porque 74.45 a un decimal lo redondea a 0.5. Sí, es lo que está pasando. Entonces, si queremos un poquito más de precisión, vamos a agregarle otro decimal aquí, ¿no? Aquí le agregamos otro decimal para que nos dé ahora dos decimales. A ver. Aleatorios, ejemplo, calcular. Ahora sí nos da lo mismo que acá. Me da el 74.45 de Juan, estos son los de Juan, y de María me da el 84.95. Entonces ya con esto, y podemos ver todo el desglose, pues es igual, ¿verdad? Aquí está el 5, 14.4, 18.75, 46. Es lo mismo. Entonces creo que está mejor así con dos decimales. Bueno, faltan los promedios y eso, pero pues ya quedó para el lunes, ¿no? ¿Por qué